Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de conversaciones con propósito. Estamos encantadísimos de esta nueva andadura que hemos tomado porque la finalidad es conversar con personas que tienen una voz, que tienen algo que expresar. Es súper valioso, ¿no? Nos aporta un valor añadido espectacular que necesitamos integrar en nuestra vida para nuestro crecimiento personal. Conversaciones con propósito tiene la finalidad de mantener conversaciones de calidad, hacer preguntas que nos puedan hacer reflexionar y que nos puedan ayudar en todas las áreas de nuestra vida, no solamente a nivel de salud emocional o financiera, desde el coaching, desde la psicología, desde cualquier ámbito, sino también abarcando todas las áreas de manera holística del ser, como puede ser también la salud espiritual, ¿por qué no? Y en esta mañana pues he propuesto hablar con Daniel Romero, líder espiritual de una comunidad evangélica en Sevilla, o sea que nos dista una distancia de aproximadamente unos 200 kilómetros, pero lo que hace la tecnología, ¿verdad? Que nos permite estar juntos tomando un café y que esta conversación no solamente sea algo privado, sino que sea algo también público y que todos puedan, de alguna manera, ser edificados a través de esta magnífica conversación, ¿no? Así que, Daniel, creo que te estás incorporando ya, entró, pero parece que el vídeo no aparece, pone aquí. Sí, tú me escuchas, ¿verdad? Yo te escucho perfectamente, tu vídeo no aparece y no Qué sé por qué. extraño. Yo tampoco lo sé. No tengo ni la más remota idea. Es extrañísimo. Es cierto que nunca había trabajado yo con Instagram, Ujú. pero bueno, entiendo que la manera debe ser así de sencilla, ¿no? O sea, tú me has invitado, yo estoy aquí, me estás escuchando. Es muy simple, es muy simple. No sé si mi teléfono. Tú has permitido a Instagram, supongo o te ha autorizado ahora. Algo has tocado y sabes que es. Bueno, no me ha dado tiempo a reiniciarlo, que suele ser lo El que. remedio casero que más se hace, ¿no? Remedio Windows. Qué alegría que me vea, porque yo ya te Bueno, veía. Qué qué alegría. bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno verte, qué bueno verte. Sí, ¿Qué señor. tal? Oye, ¿qué tal, Daniel? Por fin hemos conseguido arreglarlo de Oh, Instagram. ¿eh? Y le estaba comentando a mi audiencia lo importante que para nosotros es crecer en todas las áreas de nuestra vida y a veces nos olvidamos del área espiritual y consideramos que el área espiritual es la más importante porque nosotros no dejamos de ser seres espirituales, ¿no? Hay un paradigma Totalmente. que decía Covey, ¿no? Franklin Covey, muy interesante. Decía que nosotros no somos personas físicas, ¿no? Que pueden tener algún tipo de experiencia puntual de carácter espiritual, sino que somos todo lo contrario, ¿no? Somos seres espirituales que estamos teniendo en la actualidad una experiencia temporal en el cuerpo, pero que lejos de ser personas que podamos tener experiencias espirituales, somos seres espirituales Ujú, que estamos teniendo una experiencia temporal y física en el tiempo, ¿no? En el ujú. tiempo. Así que considero que desarrollarnos en el ámbito espiritual es fundamental. Y cuando yo tengo que hablar de estos temas, pues siempre me pregunto con quién puedo hablar de temas espirituales. Y siempre me vienen a la cabeza como cinco, no muchas personas, pero cuatro o cinco personas que tienen mucho que decir con respecto al área espiritual. Y una de ellas eres tú. De ahí que agradezco tu invitación, que hayas aceptado mi invitación y además, cuando hablaba contigo sobre de qué podríamos hablar, tú me propusiste un tema que es muy interesante, construyendo, y lo titulamos Construyendo Odres Nuevos. Y claro, y yo sé que esto es un título muy interesante, muy chulo, pero que posiblemente muchas personas se estarán preguntando, pero bueno, ¿esta gente se ha vuelto loca o qué? ¿Esto qué significa de construir odres nuevos, ¿no? Sí, Bien, señor. pues entonces, si te parece, y para que nuestra audiencia empiece bien, ¿no? Empiece entendiéndonos, porque es Ujú, importante que nos entiendan, ¿no? A veces la gente habla de cosas espirituales y se explican de una manera que es muy difícil de entender, ¿no? ujú. Pero me gustaría que tú me explicaras de manera que yo lo entienda, que yo a veces soy muy zoquete para entender las cosas, o que lo expliques de manera que hasta mi abuela lo pueda entender, ¿no? ¿Qué Sí. significa esto de construir odres nuevos?
Supongo que empezamos mejor hablando de que es un odre, ¿no? O, en fin, tú ya me entiendes, ¿no? Así que, Sí. ¿qué piensas? Cuéntame, háblame, ¿qué es esto de Bueno, odres nuevos? bueno, Antonio, antes de entrar al tema así a saco, ¿no? Primeramente quería pues agradecerte, ¿no? Agradecerte la invitación que me has extendido para poder participar en esta serie que estás realizando y en primer lugar pues darte la enhorabuena, felicitarte por esta Gracias. iniciativa. Es una iniciativa que realmente pues es de valorar. Es una iniciativa pues que en estos momentos y en estos tiempos que estamos viviendo, creo que sobra explicarlos, creo que todos somos conscientes a Ya lo nivel hemos explicado planetario. mucho al principio. Sí, yo creo que esta es de las pocas veces que estamos en una situación a nivel planetario, ¿no? Porque tú sabes que a veces las crisis van por zonas, por continentes, por barrios, ¿no? A veces Europa está en una crisis y Estados Unidos está volando, o la economía emergente, pero esto es una situación que nos está igualando a todos, ¿no? Estamos a nivel planetario en la misma situación. Entonces, iniciativas como la que tú estás emprendiendo, lo que estás haciendo, pues me resulta realmente no solo interesante, sino necesaria, ¿no? En estos tiempos. Qué Así bueno. es que muchísimas gracias primeramente por la iniciativa y en segundo lugar, por acordarte de mí, por invitarme. Ahora cuando decías que cuando piensas en temas espirituales se te vienen 4 o 5 personas, pues la verdad que digo, wow, ¿no? Que una de ellas pueda ser yo, pues me, Ujú. no sé, me deja pues muy agradecido, ¿no? Sería la palabra de que esto sea así. Así es que muchísimas gracias por contar conmigo y bueno, espero De nada, que de nada. Es espero un que no, placer para mí, es un placer para mí y lo porque sabes porque es un tema en el que no es algo que tú y yo hablamos a diario, pero sí que es verdad que cuando a lo mejor una vez al mes, no sé, coincidimos y te llamo por teléfono, pues posiblemente sea un tema que el espiritual en el que nos tiramos hablando, pues no un ratito, sino hasta 2 y 3 horas, de manera que hasta la exacto. comida se nos enfría la comida y todavía estamos hablando, ¿no? O sea que Exactamente. Eso te iba a decir, ¿no? Bueno, que espero que aquí en Instagram creo que tenemos 1 hora, ¿no? 1 hora. Afortunadamente. Lo bueno que aquí el Instagram nos limita a 1 hora, así que También sabes que lo bueno si breve 2 veces bueno, también es cierto, ¿no? también es cierto. Queremos no aburrir tampoco a tu audiencia y que este tiempo pueda ser de provecho también. Me gusta mucho, de verdad, que me encantó cuando me dijiste el nombre que le has dado a este espacio, a esta serie, Conversaciones con propósito, ¿no? Sí. Me encantó. O sea, es un nombre que engancha, pero además Ujú. hace reflexionar, ¿no? Hace pensar. Yo creo que cualquiera que pueda ver este título, lo primero que piensa es, bueno, hay propósito en mis conversaciones y a mí me venía a la mente una palabra del apóstol Pablo que dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿no? Qué bueno. Entonces es muy importante en este tiempo, sobre todo, que tengamos mucho cuidado con qué hablamos, ¿no? De qué conversamos, porque si las malas conversaciones corrompen buenas costumbres, las buenas conversaciones pueden hacer algo muy bueno en nosotros, ¿no? Ujú. Así es que, bueno, y entrando al tema, ¿no? Que me estabas diciendo y que el otro día pues estuvimos pensando qué podría ser, ¿no? De qué podríamos tratar esta primera conversación con propósito. Y creo que definimos un tema porque apuntamos a un propósito, ¿no? Ujú. Odres nuevos, construyendo odres nuevos. Y hablamos de sanidad espiritual, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, vamos, como tú decías, a definir un poquito qué es un odre, ¿no? ¿Qué es un Ujú. odre? Antiguamente, los odres se utilizaban, bueno, se elaboraban con tela de animal, Ujú. generalmente tela de cabra o de oveja. En algunos casos más extraños, pues se hacía con tela, con piel de buey, ¿vale? Ujú. Piel de oveja, de cabra o de buey. Y bueno, pues lo que se hacía era sacar la piel y coser toda esa piel perfectamente sellada, dejando una abertura, Ujú. normalmente por la zona del cuello del animal, a veces por la zona de una pata, ¿no?
¿Y para qué se usaba? Bueno, pues se usaba para conservar aceite, agua, en algunos casos, pues queso, leche, y de una manera muy especial se usaba para la fermentación y la conservación del vino. Ujú. Entonces, bueno, eso es el odre. ¿Por qué por qué hablamos de este título, ¿no? Construyendo los odres nuevos? Yo creo que mucha gente de tu audiencia quizá le suene haber escuchado esto, ¿no? De vino nuevo, odres nuevos. Bueno, antiguamente el vino nuevo eh, se introducía en odres nuevos. ¿Por qué? Ujú. Porque el vino requiere una fermentación y eso pues libera una serie de gases en el interior del odre, y cuando el odre estaba nuevo, esa piel estaba nueva, eh, pues se podía adaptar a esa fermentación, a esa fuerza interior que el vino genera, ¿no? Dentro del odre. Y ese odre nuevo se adaptaba, tenía una capacidad de adaptabilidad, de Ujú. ensancharse y no resquebrajarse. ¿Qué ocurre con el tiempo? Cuando el odre se va envejeciendo, cuando ese odre se va envejeciendo, se va acartonando. Ujú. Entonces, si uno introduce un vino nuevo en un odre viejo, lo que ocurre es que al estar acartonado, cuando ese vino nuevo comienza a fermentar, el odre viejo se resquebraja. ¿Y, Ah. y qué ocurre? Pues que se rompe el odre y se pierde el vino. Es un desastre, Oye, ¿no? qué bien explicado, de verdad, ¿eh? Es muy bien explicado y me ha encantado porque se ha entendido perfectamente. Perfectamente. Ahora, ¿qué aplicación espiritual tiene esto, Daniel? Ahí Ahí está el vamos, asunto. ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, eh, efectivamente, estas palabras que nosotros hemos tomado prestadas para este título, no la he inventado, no la hemos inventado nosotros, las pronunció pues Jesús, el maestro, ¿no? De los maestros, el maestro por excelencia. maestro por excelencia, llamado Jesús. ¿Eh? Y lo que me llama la atención es a quién dirigió estas palabras, ¿no? Ah. Jesús expresó esto: no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Ujú. La relevancia de estas palabras viene cuando uno analiza por qué Jesús dice esto y a quién Jesús le Me dijo estas dice esto. palabras, ¿cierto? Ujú. Bueno, estas palabras fueron dirigidas nada más y nada menos, porque no sé si muchos de que nos pueden estar escuchando saben que Jesús era judío. Sí. Jesús era un judío, rabino, maestro, eh, creció como judío, con las costumbres judías, dentro de la religión judía. Judía. Exactamente. Bueno, pues Jesús le vertió estas palabras precisamente a los líderes y maestros de la religión judía, a los fariseos, a los escribas, a los que eran, digamos, la élite judía religiosa, los que marcaban lo que se debía de hacer, lo que no se debía de hacer a nivel espiritual, ¿no? Si Ujú. Jesús, y aquí enlazamos, ¿por qué odres nuevos y sanidad espiritual, ¿no? Jesús vino con un propósito clarísimo, ¿no? Y en la construcción de ese propósito es cierto que nos dejó una serie de enseñanzas que valen su precio en oro, ¿no? Ujú. Pero él tenía un propósito. El Jesús venir acá a estar con nosotros no fue solamente a dejarnos enseñanzas, sino que Jesús venía con un propósito claro y definido. Y si algo me encanta cuando leo la historia de Jesús, es como nunca se desvió del propósito. Qué Y bueno. esto es fácil de decir, ¿no? Pero cuando tú ves cómo tus propios seguidores y tu propio pueblo te quieren hacer rey,
Tú ser Te capaz quieren, de decir, ese te no es quieren el hacer, propósito. te quieren hacer algo de Jesús que Jesús no vino a hacer. Correcto. Pero qué difícil es mantenerse en el propósito cuando las propuestas son tan seductoras, ¿no? Ya ves. Como, como hacerte rey, encumbrarte como rey, ¿no? Ujú. Eh, Jesús se mantuvo siempre en ese propósito, ¿no? Recuerdo esas palabras que él dijo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, ¿no? Y los discípulos se les rompía la cabeza al escuchar esto. Sí, pero si vienen de Grecia, ya estamos siendo famosos en el mundo entero. Ahora es el tiempo Y Jesús dice, no, no, yo vine a morir, ¿no? De ahí la analogía con si el grano de trigo no cae a tierra y muere, ¿no? Ujú. Eh, Bueno, entonces, dentro de ese propósito, el propósito de Jesús fue traer sanidad a nuestro espíritu. qué ¿Qué es bueno. un espíritu enfermo? ¿Cómo podemos diagnosticar cuando una persona tiene el espíritu enfermo? Bueno, podríamos eh, hablar desde muchos parámetros, desde muchos ámbitos diferentes. A veces hay una línea tan delgada entre el alma y el espíritu que Ujú. mucha gente cuando se dirige a sanidad espiritual, realmente lo que están hablando es de sanidad del alma, Mm, emocional, porque mm. hay una línea súper delgada. De hecho, en la Biblia, el apóstol Pablo escribió que la palabra de Dios es como una Ajá. espada de dos filos y que es capaz de separar el alma del espíritu. O sea, esa Qué línea bueno. delgada, eh, con la palabra de Dios, con la Biblia, podemos separar eso, ¿no? Fíjate si hila fino, ¿no? La palabra de Dios, si puede hacer un trabajo minucioso en el Mm, interior de las personas, ¿no? Y animamos desde aquí a toda la audiencia, ¿verdad? A que puedan comprobarlo, puedan por sí mismos leer la Biblia, eh, porque es palabra que va a penetrar a lo más profundo de la necesidad del ser, del ujú. alma, de lo que nadie ve. A veces cuando vemos a la gente, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, tú sabes, pero en el interior, ¿qué hay ahí dentro, no? Ujú. Situaciones está atravesando a nivel conyugal, a nivel familiar, eh, a nivel económico, situaciones enquistadas por el tiempo. O sea, somos seres integrales, ¿no? Mm, Todo afecta a todo, ¿no? La economía afecta al espíritu. claro, El espíritu también puede afectar a la economía. Un espíritu saludable puede afectar para que tengamos una economía saludable. De la misma manera que una economía destrozada podría afectar a que tengamos un espíritu destrozado. Pero sin desviarnos, Jesús vino a traer sanidad a nuestro espíritu. La sanidad espiritual se produce cuando el ser humano restablece su relación con Dios. qué Fíjate bueno. que sencillo. ¿Cómo obtener salud espiritual? Ujú. ¿Entrando a una religión? No. Eh, ¿Siendo fiel o devoto a una tradición? ¿Podría ser religiosa? Tampoco. Incluso tú y yo, pues que evidentemente, como tú bien has dicho y me has presentado, eh, estoy al frente de una comunidad evangélica, porque nos tenemos que poner nombres en esta Claro, tierra, ¿verdad? Pero no porque alguien sea evangélico va a tener salud espiritual, ni claro. siquiera relación con Dios. Qué Entrar a bueno. un templo, ponerse una etiqueta aquí, levantar manos, gritar, declarar cosas, no nos convierte en personas que tengamos una buena relación con Dios. Mm, Que Jesús liberó a muchos endemoniados y cuando los demonios salían de la gente, decían, gritando, reconocían, tú eres el Hijo de Dios. Los demonios gritaban y declaraban que Jesús era el Hijo de Dios, pero ellos no tenían buena salud espiritual. Así hay gente en las iglesias también, que gritan y cantan y podemos decir cosas, pero
Lo realmente importante es tener una relación con Dios. Y lo increíble de esto es que cualquiera de los que nos pueda estar escuchando en este momento puede restablecer su relación con Dios ahí mismo donde está, sin necesidad de acudir a ninguna iglesia, a ninguna religión, a ninguna tradición, ahí mismo donde estás, ahí mismo donde está la persona, sencillamente eh, tiene que hablar con Dios. Obviamente debe tener algo de fe para Claro. saber si Dios le va a escuchar, ¿no? Pero si cualquier persona se anima a decir, Señor, Dios, quiero tener comunión contigo, quiero tener esa relación contigo, va a tener la experiencia. Entonces, en ese propósito de traer salud espiritual, Ujú. Jesús se encontró con una piedra permanentemente en el zapato, ¿eh? O con un palo en la rueda, que eran precisamente los líderes de la religión judía. Y Jesús era judío. Y mira qué interesante que el mismo Jesús dijo, yo no he venido a destruir la ley judía. Yo no he venido a contradecir la ley judía. He venido a cumplirla. Ahora, ¿cómo alguien que vino a cumplir lo que dice una religión enfrentó a los mismos líderes de esa religión diciéndole no podemos echar el vino nuevo en odres viejos? En otras palabras, lo que Jesús le estaba diciendo es, ustedes se han acartonado, ustedes se han Qué bueno. amoldado a estructuras de tal manera que ahora no estáis preparados para recibir el verdadero vino. Os habéis quedado añejos, os habéis quedado totalmente acartonados, ¿no? Y esto es lo que significa Qué odres bueno. nuevos. Odres nuevos significa capacidad de adaptación. Eh, Porque fíjate que realmente los odres viejos, y esto me encanta decirlo, los odres viejos de lo bueno hacen religión. Los Los odres odres viejos, claro. de lo bueno hacen religión. Si te das Mm, cuenta, sí, si te das cuenta, porque interesante, interesante. mira, hubo un acontecimiento, que esto quien quiera lo puede leer, está en la Biblia, en el libro de Marcos, en el capítulo 2. Ahí menciona el libro, menciona tres tipos de discípulos en aquel momento. Estaban los discípulos de Juan el Bautista, al mismo tiempo, de forma contemporánea, estaban los discípulos de los fariseos, de estos líderes religiosos, y al mismo tiempo estaban los discípulos de Jesús. Ujú. ¿Ok? Bueno, los discípulos de Juan ayunaban. Los discípulos de los fariseos también. Pero los de Jesús no. Y entonces los fariseos, los líderes religiosos, increpaban a Jesús diciéndole, pero vamos a ver, ¿cómo es posible si tú dices que tú eres el Hijo de Dios, si tú dices que tú has venido a traer salvación si tú eres directamente esa respuesta que por tantos siglos llevamos esperando, ¿cómo puedes incumplir la ley, ¿no? Y el problema del odre viejo es que no tiene ojos para ver el porqué de las cosas. Le dan más importancia a la forma, a la tradición, que al por qué se hacen las cosas. Entonces, ahí precisamente Significado, ¿no? Al significado de las cosas, ¿no? exactamente, uno puede imitar, tú puedes ir a una iglesia, ver lo que hace la gente ahí y empiezas a imitar. Imitas la forma de hablar, imitas la forma de cantar, imitas la forma de levantar las manos, imitas la forma, pero si tu interior no es transformado, estás caput, estás caos, o sea, estás en una religión. Y la religión no da vida. La religión no trae vida al corazón de las personas. La religión no es la respuesta para tener una verdadera salud espiritual. No sirve. Todo lo que es
externo, o sea, tratar de tener una salud interior haciendo algo exterior o formalismo o estructura, eso no va a producir realmente, al contrario, va a producir todavía más ataduras en el corazón de las personas. Tú no defines, yo resumiría lo que tú acabas de decir de alguna manera con una declaración que Dios mismo hizo en la Biblia cuando expresó de la siguiente manera, ¿no? Mi pueblo me honra, ¿no? Con sus labios, ¿no? Estoy parafraseando, ¿no? De labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Estoy Exacto. parafraseando un pasaje, no sé exactamente dónde está, pero seguramente tú lo tendrás más en la cabeza que yo. Y qué tremendo, ¿no? Que el mismo Dios diga, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, ¿no? Es un Así es, poco lo que totalmente. tratamos, es un poco lo que define de alguna manera la religión, ¿no? Es que de apariencia, o como lo decía Jesús a los fariseos, ¿no? Sepulcros blanqueados, ¿no? Es decir, Mm, fuera, por fuera estamos rodeados de una apariencia, de unas capas, en fin, exponemos al exterior una serie de, no sé, una imagen que está muy bonita, parece que tiene apariencia de piedad, ¿no? Como luego también diría Pablo, ¿no? ujú. A ciertos religiosos, ¿no? Que decían que tenían apariencia de piedad, pero con su vida niegan la eficacia de esa piedad, ¿no? Mm. Entonces siempre hay esa dicotomía, ¿no? Entre lo que aparentamos eh, al exterior con respecto a lo que realmente somos en el interior. Y a Dios no le interesa tanto nuestra exposición hacia afuera o Mm. nuestra exposición externa, sino nuestra condición interna, ¿no? La de nuestro corazón. Y si ese corazón es un corazón que está alineado a Dios, es un corazón que está conectado con Dios, si es un corazón que está amando y sirviendo y teniendo una disposición de estar escuchando la voz de Dios y Mm. actuando en consecuencia a la voz de Dios y no tanto a imposiciones o externas, ¿no? O reglas o normativas que no tienen por qué estar mal, Ujú. pero que están mal cuando no están alineado mi interior a lo que estoy haciendo en el exterior. Porque ayunar, entiendo yo que no es malo. De hecho, los discípulos después de Jesús ayunaron Claro, y eran personas que ayunaban, pero entiendo que ya no era por cuestiones religiosas o impositivas, sino porque era fruto de una necesidad interna o de una coherencia interna o dándole claro, el significado correcto. claro. Fíjate que Jesús, precisamente en ese episodio del ayuno, porque Jesús tuvo episodios con los líderes religiosos permanentemente, ¿no? De hecho, muchos dicen que Jesús fue un revolucionario, ¿no? Pero es Sí. que, claro, lo que tenía enfrente realmente era para causar Es una interesante revolución. que el mismo Jesús que levantaba a una prostituta llorando y la abrazaba y le decía, no te preocupes, yo no te condeno, ¿no? Mm. Vete y no peques más, ¿no? Es esa misma dulzura, esa dulzura que tiene con esa mujer que está reconociendo su condición y que está internamente rota y destrozada, ¿no? Mm. Y Jesús la abraza y le ministra o transforma su vida a través de la bondad y del amor que él tiene hacia ella. Sí. Es increíble como vemos cuando aquellos representantes de Dios, aquellos que en teoría tenían que ser, eran los líderes religiosos de la época, que Mm. tenían que dar la imagen de quién es Dios, no la estaban dando y creo que esa era la causa por la que Jesús estaba Correcto, constantemente enfrentándolos, ¿no? Y correcto, diciéndoles correcto. palabras, pero súper duras, ¿no? Súper. De hecho, Muchas veces vemos a un Jesús que pensamos que Jesús, por ser Dios, no se enfadaba nunca, pero yo veo en los evangelios a un Jesús súper enfadado y súper confrontativo, ¿no? Con los religiosos, ¿no? Con aquellos que sí, en teoría tendrían que manifestar o transmitir quién es realmente Dios, pero que no estaban cumpliendo su propósito, ¿no? es que ese es el asunto, ¿no? Hay una distorsión tan grande sobre la persona, la figura de Jesús, basada en desconocimiento, ¿no? Bueno, puede haber quien piensa que Jesús es duro, es castigador. No, Jesús lo que tenía era un carácter
como hay que tenerlo, ¿no? O sea, Jesús tenía un carácter y no se callaba nada más que cuando se tenía que callar. Claro. Cuando lo tomaron para ser crucificado, dice, como cordero fue llevado. Ahí le decían y él, silencio y callaba porque no Enmudeció, tenía enmudeció. nada que decir. Pero eso es carácter también. Carácter es Claro. hablar cuando hay que hablar y callar cuando hay que callar, ¿no? El problema es cuando hablamos cuando no hay que hablar y nos callamos cuando tenemos que hablar. Pero Jesús tenía un carácter claro. Ahora, cuando uno analiza, se da uno cuenta que todas esas palabras duras que tú has mencionado, sepulcro blanqueado, en otra ocasión dijo generación de víboras, ciegos, guías de ciegos, sois de vuestro padre el diablo, cuando sacó el látigo y todo, fue siempre para enfrentar a los líderes religiosos. Mm. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios arde cuando ve que al pueblo se le está extraviando, que la gente se está perdiendo de tener la relación con Jesús, con Dios, porque el pueblo lo está complicando. Porque es tan simple. El problema es que la religión quiere complicar todo, pero es tan simple. Mira, Jesús dijo, sus propios discípulos, en una ocasión vieron a gente por ahí, eh, pues que estaban echando fuera demonios, ¿no? En fin, estaban liberando a la gente, estaban predicando del reino de Dios, pero no estaban con ellos, no iban con Jesús detrás de él, ¿no? Y en un momento dado ellos le dicen, maestro, mira, esa gente está haciendo esto en tu nombre y no está con nosotros. Manda que caiga fuego del cielo y los consuma. O sea, fíjate cómo es el corazón del ser humano, ¿no? O sea, discípulos que tenían la enorme oportunidad de poder estar cerca de Jesús, pero sin embargo no alcanzaban a conocer y entender el corazón de Jesús. Jesús le dice a los discípulos, el que no es conmigo, el que no es contra mí, conmigo es. Conmigo es. O sea, Qué bueno. evangelio simple. El que no es contra mí, conmigo es. Punto. Y le dice a sus propios discípulos, no sabéis de qué espíritu sois, ¿cómo podéis llegar a decir este tipo de cosas, ¿no? O sea, el envanecimiento del corazón, qué cuidado hay que tener, ¿no? Qué cuidado tan tremendo hay que tener, porque cuando una persona tiene conocimiento de Dios, podría envanecerse y convertirse en un odre viejo. ¿Te das cuenta? Claro. No. Y cuando nos convertimos en odres viejos es cuando el vino nuevo, o sea, todo lo que nosotros queramos recibir de Dios, se va a perder, porque el odre viejo se acartona, se rompe y el vino se pierde. Ese es el problema. El vino se pierde. Entonces, uno analiza y se da cuenta cómo Jesús, bueno, lo dice la misma Biblia, ¿no? Que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Entonces Jesús pues se enfrentaba a esa religiosidad que no conduce a nada y que, Antonio, tengo que decir que lamentablemente lo vemos hoy incluso en nuestras iglesias evangélicas, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de esto, mucha gente dice, sí, la religión católica y tal y cual, y tantas religiones, ¿no? Y pensamos que los evangélicos a veces estamos fuera de esto, ¿no? Porque en algún momento la iglesia evangélica fue un odre nuevo, En algún efectivamente, ¿no? momento lo has dicho, ¿no? En un momento dado, bueno, pues Lutero, todos sabemos que comenzó a leer la Biblia y ese vino nuevo empezó a entrar en él y él tenía esa flexibilidad. Sencillamente era un odre preparado para asumir que todo lo que él había oído y recibido no era así. Era parecido, pero no era así. Era parecido, ¿no? Era como algo, era algo que estaba ahí, pero que no era lo mejor, ¿no? No era tal, ¿no? No era la esencia. Entonces, cuando él va directamente a la fuente, o sea, Lutero no hizo nada del otro mundo, lo único que hizo fue leer la fuente, ir a la fuente, ir a la Biblia, nada más. Y cuando él comienza, por eso me encanta también, sé que estás haciendo la serie de una vida con propósito, que al fin y al cabo lo que estás haciendo es que la gente pueda descubrir el propósito que tienen en esta vida y lo puedan descubrir a través de algo tan sencillo como ir a la fuente, ¿no? Ir a la fuente, ir a la fuente. ¿Quién fabricó esto, no? Pero ¿qué dice? Sencillo, simple, ¿no? Entonces, cuando Lutero va a la fuente y se encuentra con el vino nuevo,
eh, él es un odre nuevo, entonces tiene esa flexibilidad, esa adaptabilidad. Cuando él enfrenta la jerarquía en aquel momento para tratar de reformar la iglesia, porque Lutero no quiso dividir la iglesia, ni quiso ser un revolucionario. Él lo que creía que, como él era un odre nuevo, creía que el pobre ingenuo creía que todos eran odres como él, ¿no? Y cuando él enfrenta a la jerarquía diciendo, mira lo que dice la Biblia, ¿no? Mira lo que no tenemos que estar imponiéndole a la gente todas estas cosas que la religión está imponiendo. Entonces lo que quisieron fue matarlo. ¿Por qué? Porque ellos eran odres viejos, estaban acartonados, ¿no? Ahí comienza ese andar de lo que hoy es la iglesia evangélica, ¿no? Pero cuando yo analizo, Antonio, de verdad, tristemente, me doy cuenta que hoy la propia iglesia evangélica, no hablo en general, ¿no? Porque cada iglesia es un mundo, pero me doy cuenta de que mucho de la iglesia se ha convertido en odre viejo también, donde no hay una búsqueda de la esencia. Nosotros tenemos que estar permanentemente yendo a la esencia, yendo a lo sencillo, a lo simple, a no complicar. Mira, los judíos tenían ya cerca de 1000 leyes. Y cuando Jesús llega, le preguntan, porque ese era el tema, ¿no? De los maestros, de los fariseos, ¿cuál es la ley? ¿No? Ellos estaban con la mente en sus leyes, en su historia. Y le preguntan a Jesús, ¿no? ¿Cuál es el más grande mandamiento, no? A ver, y cuando Jesús llega y dice, bueno, solamente se resume esa capacidad. Bueno, realmente esto es sencillo, ustedes lo habéis complicado, esto se resume en dos. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas, o sea, si no, no funciona. Segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está aquí se resume la ley, los profetas, o sea, todo lo que ustedes habéis hecho no sirve para nada. O sea, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. O sea, cualquier persona que ame a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, gozará de una salud espiritual enorme, enorme. Y eso es así de simple, es así de sencillo. No hay que complicar tanto, ¿eh? En este episodio que hablamos del ayuno, que no lo quiero dejar atrás, mira qué simple, ¿no? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y aquí se va a entender mucho el asunto. Jesús les dice, mira, a mí me encantaba Jesús y me encanta, ¿no? Porque él tenía la gran habilidad de traer siempre ejemplos de cosas naturales para enseñar las cosas espirituales, ¿no? Y Jesús les dice, mira, cuando el novio, claro, cuando el novio está con la esposa, en la fiesta de boda, ¿qué necesidad tiene? Está garantizada la alegría, ¿no? La alegría. Dice, ahora, cuando el novio no esté, entonces los discípulos míos ayunarán. ¿Qué estaba queriendo decir Jesús? El ayuno era para estar en relación con Dios. Con Dios. No ayunamos para decir qué hambre estoy pasando, qué sacrificio tan grande estoy haciendo. Oh, llevo 5 días sin comer. Oh, pues yo llevo 10 y nos pelearíamos a ver quién lleva más, ¿entiendes? Pensando que vamos a tener una relación con Dios mejor porque ayuno y paso más hambre que el otro. No. El ayuno, como todo, tiene un propósito. Y además aparentando esa tristeza, sí, ¿no? Aparentando ese sacrificio, ese sufrimiento, ¿no? Porque allá hasta incluso asociamos sufrimiento a la religiosidad, ¿no? Yo veo cuando una persona la veo religiosa, porque no la veo fresca, ¿no? La veo como apesadumbrada, ¿no? Como un halo de carga, ¿no? Como que está llevando una carga tan costosa que porque se asocia ese tipo de sufrimiento de carga a una espiritualidad sana, ¿no? Claro, Antonio, el problema no es el sufrimiento, sino la apología del sufrimiento, porque cuando uno mira, pues Jesús sufrió un montón de cosas, ¿no? Y los discípulos sufrieron un montón de cosas. El asunto es que nunca iban de víctima por la vida.
De Al hecho, contrario, justo la noche antes del mayor sufrimiento que iba a pasar, decidió hacer una fiesta. Hizo una exacto. cena, la Santa Cena, ¿no? Donde bueno, el arte pues, se ha tratado muchas veces de ilustrarlo, pero no deja de ser un acto celebrativo festivo, ¿no? Judío, ¿no? Ujú. Que era la Sí, de, en ha torno dicho, al no, pan, este compartir año, el pan y el vino de manera alegre y divertida, ¿no? no, este año no vamos a celebrar la Pascua porque mañana me van a crucificar y tal, y luego vamos a estar haciendo esto. No, no, la vida sigue. Al contrario de lo que siempre se hacía, dio una enseñanza nueva. O sea, es Totalmente. renovando, ¿no? Eh, y es así. O sea, y tú ves, por ejemplo, Pablo, el apóstol Pablo y su acompañante de viaje, Silas, una ocasión, Sí, pues, qué bueno, qué bueno. meten en la cárcel, simplemente por ir haciendo el bien, ¿no? Por ir hablando de Jesús, sanando enfermos, liberando a cautivos, trayendo buenas noticias a la gente, ¿no? De que no hay que estar bajo ese yugo religioso, de que Cristo nos hace libres, que podemos tener una relación directamente con Jesús, que no necesitamos estar bajo el yugo de nadie. Eh, bueno, esto no le gustaba a los religiosos y entonces los meten en la cárcel, pero una cárcel no como las que vemos ahora, ¿no? Tú ves ahora a los políticos que los han metido en la cárcel y Y están ahí con su vive televisión mejor que muchos de digital. nosotros. Ya quisiera yo que me metieran en la cárcel una temporadita de vacaciones. ¿Eh? No, 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 era una mazmorra debajo de tierra, con ratas, y además lo habían dado por muertos, a Pablo y Silas. Le habían dado una paliza. Mm. Bueno, dice la Biblia que a medianoche se despiertan. No, no es que se habían dormido, es que estaban medio muertos de la paliza que le habían dado, ¿no? Y dice la Biblia que empezaron, cuando recobraron el sentido, empezaron a cantar cánticos de alegría, de alabanza, de gozo. Eh, y dice que los presos que estaban en las mazmorras cercanas escuchaban, o sea, de dónde sacaban hasta la fuerza para cantar. Es decir, el sufrimiento está, todos estamos expuestos al sufrimiento. El asunto no es ese. El asunto es que uno lo que quiere es que mostrar el sufrimiento, Exacto. ¿verdad? Como para decir, Como pobrecito una yo. expresión de espiritualidad. Y ahí es donde nos Exacto, equivocamos, claro. exactamente, exactamente. Además no nos conduce a nada. Eso no conduce absolutamente a nada, ¿no? A Dios no le agrada eso. No te acerca a Dios el hecho de voy a sufrir para acercarme a Dios. No, no, sí, ya sufrió Jesús para que tú no sufras. ¿Por qué Mm. Jesús sufrió en una cruz? Para que tú no sufras. ¿Por qué murió Él? Para que no mueras tú. Hay Ya. hasta sectores de la religión que promueven la importancia del sufrimiento por Jesús. Sí, 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 sí. Y incluso imponen penitencias y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, qué triste cuando no se entiende, porque el Sí. Evangelio significa buenas noticias. Para mí no sería una buena noticia que yo, para tener buena No, relación con... no magníficos sufrimientos. Claro, buenas noticias. Antonio, para ti sería una buena noticia que para tener buena salud espiritual y gozar de una relación con Dios tengas que sufrir y pegarte y demacrarte. Eso sería buena noticia para ti. No. Sería malísima. La buena noticia es que Jesús lo único que necesita es un corazón sencillo, abierto y nada más. Y el propósito del ayuno, si el propósito del ayuno es tomar un tiempo para estar, para oír más de cerca la voz de Dios, qué es lo que Dios quiere conmigo, ¿no? Eh, para tener un tiempo para encontrarte más de cerca con Dios, digamos que el ayuno es un tiempo donde quitamos interferencias, ¿no? Claro. Llevamos una vida súper ajetreada, la tecnología, las redes sociales, el trabajo, esto, aquello. Entonces el ayuno, digamos que es como un tiempo de separarte y decir, quiero estar un tiempo donde ninguna otra cosa interfiera y poder escuchar más de cerca la voz de Dios. ¿Qué sentido tenía que los discípulos de Jesús se pusieran a ayunar? Claro. Más cerca no podían tener la voz de Dios. Tenía línea directa. Entonces, cuando Jesús dice, cuando el novio se ha quitado, o sea, cuando yo me vaya, entonces ayunarán. Es decir, el ayuno tiene un propósito. En sí mismo no es a nada. Tiene un propósito.
como todas las cosas, mira, me acuerdo cuando, pero es que ese es el corazón de Dios. Me acuerdo cuando David, el rey David, con varios de su ejército, de los valientes de David, llevaban varios días sin comer y estaban muertos de hambre. Dice que llegaron al templo judío y los panes que había allí dentro del templo, el pan sagrado, que solamente los sacerdotes podían tocar. Dice que David y su gente, imagínate la gente, ¿no? Los valientes de David, la pinta que tendrían esta gente, eran guerreros, eran gente de guerra, de mundo, ¿no? Meterse en el templo, no me imagino los pies que tenían llenos de tierra, imagínate, ¿no? Entrando al templo. Y David coge los panes muertos de hambre que estaban y se los comen. Bueno, Oh my God. Oh my God. ¿Les pasó algo? No. ¿Entiendes? O sea, Dios no hizo nada. ¿Por qué? Porque primero está la necesidad de la gente. ¿Qué es lo que hace la religión? Decir, no, ese pan es sagrado, ese pan es para... Sí, yo entiendo que podemos tener cosas reservadas para Dios o lo que sea, pero si hay una necesidad, ni sagrado ni nada. Dios está donde está la necesidad. Yo recuerdo que en nuestra iglesia somos un grupo relativamente pequeño, ¿no? Y nosotros solemos tener el hábito de tomar esa Santa Cena pues una vez al mes, ¿no? Normalmente lo hacemos el primer domingo de cada mes, como algo tradicional, claro. A mí lo que no me gusta es que la gente tomemos la tradición de manera que ya piensen que eso tiene que ser así, ¿no? Porque es donde se pierde la esencia y no sabemos ya lo que hacemos ni por qué lo hacemos, ¿no? Entonces recuerdo, en una ocasión nosotros tenemos una persona en la iglesia, una señora mayor, que desde hace un montón de años tiene como no sé, una devoción increíble. Le encanta preparar ella el pan para la Santa Cena, ir y comprar el mosto y todo el asunto. Le fascina, o sea, Dios le puso lo hace con alegría, lo hace con un gozo increíble. Como si fuera el propósito de Dios para su vida, ¿no? Totalmente. Yo la conozco. Se llama, me encanta, me encanta. Me encanta esa que a mí me parece muy bien y yo dije, bueno, pues ella se va a ocupar de esto, evidentemente, ¿no? Si Dios le ha puesto ese anhelo, ¿no? Entonces, exactamente. Recuerdo una vez que estábamos en verano y, bueno, pues se iba a ir 2 semanitas a un apartamento en la playa. Y coincidía que en esa semana, una de esas 2 semanas es cuando tocaría la Santa Cena, ¿no? Entonces recuerdo que yo dije, bueno, pues simple, movemos la fecha de la Santa Cena y la celebramos cuando Manuela regrese. Simple. ¿Por qué? Porque así estamos todos y además está ella, que es la que lo prepara siempre y es la que... Bueno, pues recuerdo una persona que estaba allí, que se levanta y dice, pero ¿esto por qué vamos a hacer esto así? Si siempre tomamos la Santa Cena el primer domingo de cada mes, pues esto hay que hacerlo así. Y ahí yo me di cuenta y dije, wow, ¿cómo es posible que gente que está queriendo de verdad acercarse a Jesús pueda decir estas cosas, ¿no? Cómo podamos hacer de las formas, de la estructura, de nuestra tradición, aun siendo buena. Por eso te decía al principio que los odres viejos, de lo bueno, hacen religión. Porque no es malo establecer que el primer domingo de un mes tomemos la Santa Cena. No es malo. Lo malo es que pongamos eso por encima de la gente. No es malo que nosotros hagamos las cosas de una determinada manera, que nosotros establezcamos un lugar donde reunirnos. No es malo. Lo malo es que si nos quitan el lugar, ya no sepamos qué hacer. Por ejemplo, ahora con el COVID-19, hay mucha gente que los ves que se mueren porque el local no podemos reunirnos y pan y pin y pon y pan y parece, oye, yo digo, impresionante, ¿no? ¿En qué momento la iglesia necesitó un local para ser iglesia? O sea, de hecho, así no fue ni al principio. Exacto, entonces, si te das cuenta... Se reunía en las casas. Claro, ¿es malo tener un local? No. ¿Es malo reunirnos en un...? No. Ahora, si sin ello ya pierdo la capacidad
de tener relación con Dios, estamos mal. Estamos mal. Estamos viendo odres viejos. Esto lo llevo Hay incluso... hay personas que tienen realmente problemas de conciencia por no poder ir al local donde se reúne la iglesia. Claro, que Imagínate. ellos no le llaman así, ellos le llaman no poder ir a la iglesia, ¿no? No, Sí, como si la iglesia fuera eso. pero la iglesia no es el local, la iglesia no es el templo, no es el monumento. La iglesia es, como dijo Jesús, donde hay 2 o 3 reunidos. Es decir, tú y yo ahora mismo estamos en la iglesia, porque Somos estamos reunidos. Somos iglesia. iglesia virtual en este momento. Fíjate, Jesús lo simplificó tanto y lo explicó tan claro que cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, y creo que ahora tú y yo estamos reunidos en el nombre de Jesús, porque estamos hablando de Jesús, él está Correcto. sentado justo en medio de esta Esta conversación, conversación. pues estamos siendo iglesia, ¿no? Y volvemos a lo que es la esencia, ¿no? El perder la esencia. Y eso lo veo no solamente en cristianos, sino que también lo veo en líderes religiosos, ¿no? Que parece bueno, que ya Dios ha desaparecido porque ha desaparecido el templo, ¿no? El local, las 4 paredes, ¿no? Y esto es muy grave, Daniel, muy Tenemos que grave. esto del COVID también es una bendición porque yo creo que a muchos nos está llevando a revisar realmente lo que estamos haciendo, porque el ser humano tiende, no vamos a decir ahora que los malos son 4 que hay por ahí, no, no, todos nosotros, el ser humano Todos nosotros, sí. tiende a construir el odre viejo, porque el odre viejo da una cierta seguridad, Seguridad. es la zona de confort de la religión. Mm. Sí, sí. El odre viejo, ¿no? Esto se hace así. ¿Por qué? Porque siempre se ha hecho así. Mm. Es como ese caso de esta persona que cada vez que cocinaba ponía la carne y le cortaba las esquinas. Mm. Y el marido le dice a la mujer, pero bueno, ¿por qué le cortan la esquina a la carne? Si las esquinas son tan buenas también, son igual. Dice, porque mi madre lo hacía. Lo hacía. Bien, bien. Y Le pregunta a la madre. un día le preguntó este tipo a la suegra, ¿no? A su suegra. Dice, oiga, su hija corta los trozos de carne aquí, las esquinas, y yo el otro día le pregunté que por qué lo hace y me dijo que porque usted lo hacía. ¿Y por qué hacía usted eso? Tengo esa duda, esa incógnita. Dice, bueno, yo lo hacía realmente porque la sartén donde yo cocinaba era tan pequeña que no me cabía y la cortaba para que entrara, ¿no? Entonces, claro, la madre era un odre nuevo, porque tuvo la capacidad de elasticidad, de adaptabilidad a la situación. Bueno, la carne no cabe, la corto fuera. Otro diría, ¿qué hago? ¡Ah! Me tengo que cambiar de sartén, ¿no? Esta mujer, la suegra, era un odre nuevo. La hija era un odre viejo, porque había tomado algo que había visto y lo hacía y no sabía por qué. Qué bueno. Entonces, odres nuevos es lo que necesitamos, Antonio, en cualquier faceta de la vida. Mm. Hoy en día, a nivel de todo, a nivel empresarial, el que no tenga una mente de odre nuevo se va a quedar queriendo que todo sea como ha sido siempre, ¿eh? Ujú. Y esperando a ver si todo vuelve a ser. Y en la espera de que todo vuelva a ser como ha sido, se muere. Lo que más me gusta de Jesús es eso, precisamente, ¿no? Que eh, cualquier palabra que él expresó, cualquier enseñanza, es aplicable a toda nuestra vida de manera holística, ¿no? Tú lo acabas de decir, Tremendo. no es un tema solamente espiritual, sino que no se puede echar vino nuevo en odres viejos, ¿no? Y a mí me gusta mucho la expresión romper la cabeza, ¿no? Porque de alguna manera Jesús tiene esa habilidad de rompernos la cabeza, ¿no? Es decir, de Totalmente. rompernos este odre que yo creo que deberíamos de estar constantemente exponiéndonos a las enseñanzas de Jesús para que constantemente se nos esté rompiendo este odre, ¿no? Sí, Y haciendo de él uno nuevo, más elástico, que cada vez totalmente. se pueda ensanchar mejor y cada vez quepa mucho más de su palabra, que su palabra es Totalmente. espíritu y su palabra es vida, ¿no? La palabra Sí, de él, Antonio, es él que lo dijo de esa manera, ¿no? la clave, y por eso yo cuando comentamos de cómo podíamos empezar esta serie, odres nuevos, ¿no? Porque si nosotros no somos capaces Capaz. de entender que tenemos que cambiar nosotros para que entre algo nuevo en nosotros, o sea, si yo quiero un coche nuevo, olvídate del viejo. Claro, Si quiero un nuevo proyecto, deja de agarrarte al viejo. Como decían, quemar las naves, ¿no? O sea, exacto. lo viejo tiene que quedar atrás si queremos algo nuevo. Y esto se aplica a nuestra vida espiritual, se aplica a nuestra vida empresarial, se aplica a nuestra sociedad. O sea, ¿qué le pasa a la iglesia cuando hay cambios?
que empiezan a ver ya el apocalipsis. Problemas por todos lados. El apocalipsis. ¡Guau! El apocalipsis. No, estamos ante un cambio que va a ser para mejor. Así es como tenemos que ver las cosas. Mira, en otra ocasión el apóstol Pablo, que estaba siendo torturado por todas partes, amenazado, se estaba viviendo bajo una presión increíble. Él mismo dice que esta leve tribulación pasajera y momentánea producirá en mí un mayor y excelente peso de gloria. O sea, así es como hay que enfrentar las tormentas. Esto es leve, o sea, le puso caducidad, definió esto que para otros es grandísimo, es leve. Y, Qué bueno. tiene fecha de caducidad, esto no va a ser para siempre, ninguna circunstancia es para siempre. Mira aquí detrás mía, qué nubecita y qué cielo azul. Bueno, pues ayer había una tormenta impresionante y la tormenta puede durar un día, un mes si quieres, pero después saldrá el sol. O sea, nada es para Cada siempre. día sale el sol, cada día sale el sol. Para siempre, exacto, aunque no lo vea, está ahí. ¿Y qué quiero decir con esto? Que Pablo dijo esto es temporal y además dice, además va a producir en mí algo mejor. O sea, cuando nosotros somos odres nuevos, cualquier circunstancia sacará de nosotros lo mejor. Qué bueno. Y si queremos tener comunión con Dios y tener una salud espiritual, lo primero que debemos de comprender es que nosotros tenemos que ser transformados. ¿Puede un odre viejo, esta sería una buena pregunta, convertirse de nuevo en un odre usable, en un odre que pueda contener vino nuevo? La respuesta es sí. Se suavizaba la piel de nuevo. ¿Cómo? Con aceite. Con aceite lubricando. Se le untaba aceite y de nuevo esa piel volvía a nutrirse y volvía a recuperar esa adaptabilidad. En la Biblia el aceite se usa como símbolo de la presencia de Dios, como símbolo del Espíritu de Dios, ¿no? Entonces yo llamaría a cualquier persona que coja las telarañas religiosas, lo que le hayan contado, no me importa si ha sido en una iglesia católica, en una religión rara o haya sido en una iglesia evangélica, olvídate de todo lo que te han dicho. Olvídate, sácate las telarañas y empieza a hablar con Jesús. Y empieza a leer la Biblia sin prejuicios, porque sabes que el problema es que la gente suele ir a la Biblia a encontrar lo que quiere, o con prejuicios, ya pensando lo que quieren encontrar. Ve a la Biblia sin prejuicios. Yo digo que muchas veces vamos a la Biblia para confirmar lo que ya sabemos y no para descubrir aquello que Dios quiere decirnos, ¿no? Correcto, Antonio, mira. Y al final cada uno encuentra lo que busca, ¿no? Me atrevo a decir que no sabemos nada. Nada. Tú decías, Daniel es un líder de una comunidad religiosa. Bueno, pues como líder o pastor o lo que sea, te puedo decir que no sé nada. Estamos empezando. O sea, es tan impresionante todo lo que Dios nos quiere mostrar y revelar que nadie podría decir yo ya lo sé. Y me gustaría casi ir terminando, creo, por el tiempo. Estamos terminando ya, sí. Me gustaría no dejar atrás un pasaje que hay en la Escritura, que lo dijo también el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo tuvo que enfrentar algo también. Y es que los odres nuevos, que eran los discípulos de Jesús y los seguidores, en algún momento se empezaron a transformar en odrecitos viejos. Y cuando llega Pablo y Jesús se le revela a Pablo, incluso Pablo vio a Jesús físicamente y habló con él, y Jesús le da a Pablo una asignación y una tarea. Muchos seguidores de Jesús que habían caminado con Jesús, que lo habían visto hacer milagros, que lo habían visto multiplicar panes, peces, lo habían visto con sus ojos. Tú verás que muchos de los libros del Evangelio dicen lo que hemos visto y oído, eso es lo que hablamos. Bien, pues a Pablo le metían palos porque él no había estado con Jesús. Él no había caminado con Jesús como Pedro, que saltó al agua y caminó sobre el agua, o Mateo, o Juan, su discípulo amado, ¿no? O sea, Pablo no había tenido esa experiencia de 3 años y medio conviviendo con Jesús, pero lo impresionante es que Pablo tenía mucha más revelación de quién es Dios que los discípulos que habían caminado con Jesús. ¿Por qué? Estamos terminando, Daniel. Se nos queda 25 segundos, 20 segundos. Pues terminamos con esto. Pablo dijo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Así es que busca a Dios, que todo lo que haya habido en tu vida quedará atrás y Él te va a renovar. Cada día es nuevo,
con Jesús. Amén.